El reino de los cielos en Mateo es comparado con un tesoro, mucho más valioso que el campo en donde lo encuentran, mucho más valioso que todo lo que tiene el jornalero. También lo compara con una perla fina que un mercader andaba buscando y por fin la encuentra. La primitiva comunidad cristiana conoció unos apóstoles que los llamaban los itinerantes y que tenían el estilo de Jesús, austero, pobres, sencillos y sobre todo itinerantes. Estos personajes entregaban todas sus posesiones, todas sus riquezas, por el bien mayor que es haber conocido a Jesús y en él el reino de Dios, que era su mayor tesoro. Cuando nosotros conocemos lo que Dios es dentro de nosotros, ese es el tesoro. Y no se trata de un conocimiento racional, sino de una experiencia honda en lo más profundo de nuestro ser. Pero insistimos en buscar a un Dios por fuera y que además nos dé seguridades materiales, que no es el camino del reino. Dos maneras entonces de expresar la importancia del reino de Dios, el tesoro y la perla. Son dos parábolas unidas que cuando las leemos al parecer nos da la impresión de que son iguales, pero no son iguales. En el caso del tesoro es un encuentro inesperado y en el caso de la perla es una búsqueda. Las dos en realidad tienen algo de incierto porque no podrán evaluar lo del tesoro y lo de la perla a simple vista. El proceso de descubrirlo será la aventura de nuestra vida. Y muy desde el principio, Dios desde dentro nos está llamando, nos está buscando, pero nosotros estamos en lugares equivocados, en caminos equivocados, pero tarde o temprano Él se va a hacer el encontradizo. Y aunque no te des cuenta, algún día lo encontrarás como el tesoro o como la perla preciosa. Y es en ese momento en que valorarás lo verdaderamente importante, porque en el centro del corazón se encuentra lo que es invaluable y lo que no tiene precio. Pero vámonos al texto para que escuchemos la palabra de Dios. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en un campo. Lo descubre un hombre, lo vuelve a esconder y lleno de alegría vende todas sus posesiones para comprar aquel campo. El reino de los cielos se parece a un comerciante de perlas finas. Al descubrir una de gran valor, va, vende todas sus posesiones y la compra. Dios es mi tesoro y está expresado de dos maneras distintas. Uno es el desarrollo de un conocimiento y lo otro es un encuentro de algo que ya teníamos dentro del corazón. Si analizamos la parábola, nos damos cuenta que ambos personajes, tanto el jornalero como el comerciante, actúan de manera engañosa y un poco injusta, aunque podríamos decirlo legal. Este es un material propio de Mateo. No tiene paralelo en ninguno de los evangelios canónicos. Pero imagínense que sí lo tiene en un evangelio apócrifo, Tomás en el numeral 109. Pero para comprender la historia, leámoslo. Jesús ha dicho: el reino se asemeja a una persona que tiene un tesoro escondido en su campo sin saberlo. Y después de morir, lo legó a su hijo. El hijo no lo sabía, aceptó aquel campo, lo vendió
Y vino quien lo compró. Aró descubrió el tesoro. Empezó a prestar dinero a interés a quienes quería. Los dos están utilizando un conocimiento privilegiado para engañar a los demás. El que encuentra el tesoro, pues su dueño no sabía que el tesoro existía. Y el comerciante vende todo lo que tiene para lograr un bien mayor, económico. Pero este es el sentido de la parábola. Sabiendo que Jesús habla de las riquezas y de las complicaciones que tiene la riqueza, quiere decir que Jesús está buscando algo distinto. La frase que de pronto sobresale sin que nos demos cuenta es: venden todo lo que tienen y compran. Hay dos elementos importantes allí. Uno, la diferencia entre lo que tienen y lo que encuentran. Y dos, la alegría del hallazgo. Pero Fray Marcos, en su comentario acerca de este evangelio, hace una versión distinta de estas parábolas y que entonces pondría el énfasis donde verdaderamente está. Los invito a que lo leamos. Un campesino pobre que solo tiene un pequeño campo en el que cava cada vez más hondo buscando mayor productividad, de repente encuentra en su propio campo un tesoro. Un comerciante de perlas que un día descubre entre las que tiene almacenadas una de inmenso valor. De esa manera, dejaríamos de pensar en la renuncia, en que vende todo lo que tiene y compra, y pondríamos el énfasis en la alegría del hallazgo, en lo que han encontrado ambos personajes. Porque si bien los itinerantes eran muy respetados en la primitiva comunidad cristiana, también algunos no tanto. Y nos damos cuenta en la segunda carta de los Corintios, capítulo 11, versículos 5 al 15, que había problemas con ellos. Y de esa manera dejaríamos lo menos importante para concentrarnos en el verdadero mensaje de la parábola. Pero dejando los detalles menos importantes, miremos el mensaje principal. ¿Qué nos falta a nosotros para tomar una decisión de este calibre? Que habla de decisión y de responsabilidad, y que esa alegría del hallazgo sería como la fuerza para decidirnos. Pero resulta que a veces somos como carbones encendidos que de tanto saltar de alegría nos vamos fuera de la chimenea y nos apagamos. Aunque otros se conservan al lado de la llama y no dejan apagar esa luz encendida. Pero veamos entonces, ¿por qué no tomamos la decisión? ¿Por qué no nos decidimos por el reino? Tal vez porque no lo hemos encontrado en nosotros, en nuestro interior. Jesús nos lo enseñó perfectamente. Jesús, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, versículo 30, nos dice: yo y el Padre somos uno, y que su intención era enseñarnos a ser uno con ellos, a hacer unidad con ellos. Hay un cuento oriental muy interesante que dice: ¿dónde podríamos esconder a Dios para que el hombre no lo encuentre? A ver, ¿en la montaña? No, subiría hasta la montaña. Allá no. ¿En lo profundo de la tierra? No, cavaría hasta allá y lo encontraría. ¿En el cielo?
se inventaría algo para llegar allá. Ya sé, en lo profundo del corazón. Claro, tan cerca y tan lejos. Y nosotros buscando por fuera lo que tenemos dentro. Y nosotros intentando encontrar un Dios que siempre ha estado dentro de nosotros. La alegría. Y esa alegría no solamente se produce en nosotros, sino que contagia todo el ambiente que tenemos alrededor. ¿Cuál es la diferencia entre el valor del reino y los valores terrenos o las riquezas terrenas? El valor del reino da tanta alegría a la persona que lo encuentra que produce alegría a su alrededor. Los valores terrenos, la mayoría de las veces da mucha alegría al que lo encuentra y a costa de la tristeza de los demás. Dios es mi tesoro. Dios es el tesoro escondido en mí. Dice Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Este pueblo se ha alejado de mí y que soy su tesoro, que soy su bien supremo, que soy su fuente de agua viva. Y se ha cavado pozos rotos, pozos que no contienen el agua. Dios nos está diciendo esta palabra desde dentro. Si nosotros no encontramos ese tesoro, todo lo que hagamos por tener una religiosidad auténtica no nos va a servir sino como una manera de educación o como una manera de acercarnos a Dios. Pero no va a ser útil para nuestra vida. Y no solo para el nivel religioso, sino para nuestra vida entera. Lo que tenemos que hacer es ser conscientes de lo que somos. La perla, el tesoro, pues no son valores supremos, sino que representan algo que en realidad no tiene valor. El que encuentra la perla preciosa, este tesoro del que estamos hablando, no desprecia a los demás. Dios no se está contraponiendo a cualquier valor que sea bueno, no, al revés. Él potencia todo lo que está bueno en nosotros, o sea, Él nos hace mejores personas, nos hace más humanos, porque cuando nosotros ponemos en el centro del corazón el reino, que es Dios, todo se ilumina, todo cobra sentido. Pablo lo dice de una manera muy bella, para todo el que busca a Dios, todo es para bien. Romanos 8:28. El deseo de nuestro corazón siempre es llenar ese vacío que está dentro de nosotros y por eso nos volvemos buscadores. Pero en realidad Dios desde adentro siempre está jalando porque el viaje, la peregrinación no es hacia afuera sino hacia adentro. Cuando hacemos todo esto en nuestra vida cotidiana, buscamos cambiar al otro. Sí, que el otro cambie, pero en realidad no es esa la verdad. Nosotros lo que debemos hacer es cambiar nosotros y cambiará el ambiente, cambiarán los demás. Porque si no, entonces buscamos todos los recursos que tenemos. Y está bien, empezamos a buscar recursos espirituales. Y en este camino vamos trabajándole a nuestra vida espiritual, a nuestra santidad, a lograr llegar a ese espacio en donde estemos en paz y tranquilos. Pero el dolor sigue. Y al final lo que hay que hacer es rendirnos. Porque no podemos decir
pare de sufrir como si fuera automático, cuando no nos hemos encontrado en el centro de nuestro corazón con Dios y allí no hemos encontrado lo que verdaderamente somos y lo que constituye el sufrimiento más hondo, la verdad más dura, la realidad de lo que somos, la realidad de lo que tenemos. No podemos desechar nuestra cruz, no podemos dejar de vivir el dolor que nos hará crecer. Cuando el dolor vuelva, lo que tenemos que hacer es dejar que Él nos conduzca al núcleo más profundo de nuestro interior, ahí donde hay algo que no se deja afectar por el dolor. No podemos interrumpir el proceso al que el dolor nos está llevando. No podemos distraernos, no podemos evitarlo. Si el dolor está presente, llevemos ese dolor o viajemos con ese dolor a lo más profundo de nuestro ser. Ahí donde somos conscientes del dolor en todo momento y que ese dolor no se está pegando, adhiriendo o se está justificando con los pensamientos ni con los sentimientos. Esa es nuestra identidad más profunda. Esa es nuestra esencia. Ese es el Dios con nosotros. Ese es el yo soy que me hace lo que verdaderamente soy o lo que puedo llegar a ser si me mantengo en el centro. Lo que buscábamos, lo que anhelábamos, lo que desesperadamente queríamos, ya lo teníamos, estaba en nosotros. Por eso, quien encuentra el tesoro o quien encuentra la perla, lo que debe hacer es viajar hacia adentro, o sea, hacia su centro, para encontrarse a sí mismo. Allí entonces podrá desprenderse de todo lo que necesitaba, de lo que quería, de lo que creía querer tener o poseer, porque en ese momento se desprende de su ego. Sí, los valores, los criterios, todo lo que le parecía tan importante al ego no era la verdad. El ego es engañoso, el ego no muestra lo que verdaderamente eres, el ego simplemente te infla, pero tu esencia verdadera está ahí. Cuando nosotros encontramos ese tesoro, nos podemos separar del ego porque encontramos nuestra identidad verdadera, nuestra personalidad, esa que potencia a Dios para hacernos mejores seres humanos. No solamente para nosotros, sino para todos los que nos rodean. El reino de Dios es dejar a Dios ser Dios en nosotros, es dejarlos dirigir por Él, es dejarnos llevar por Él. Por eso el reino de Dios se haría presente en el mundo si nosotros tuviéramos el estilo de Dios, si actuáramos Jesúsmente. El reino de Dios es posible cuando nosotros nos encontramos en esa verdad que somos y callamos al ego, lo silenciamos, porque allí el ego no tiene voz ni voto. Allí solamente la dulzura del amor de ese otro que nos ama, de Dios que quiere lo mejor de nosotros, está ahí para hablarnos, para mostrarnos la verdadera persona que somos. El tesoro eres tú. El tesoro es Dios en ti. Y encontrarlo es un valor incalculable. Tal vez nos tome la vida entera, pero vale la pena que lo invertamos, vale la pena que lo encontremos. Así no necesitaremos absolutamente de nada. Recuerda que este es escrito para el alma,
un programa que desde las Sagradas Escrituras quiere ayudarnos a encontrar el sentido profundo de nuestra vida.